tiene cizaña. Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Jesús daba muchas enseñanzas a través de parábola, y en esta está enseñando sobre el reino de Dios. Pero un poquito más adelante, en el versículo 36, el mismo Señor Jesús le explica a los apóstoles, a los discípulos, esta parábola. Le dice en el versículo 36: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, ¿sí? Dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús usó muchas veces ilustraciones y parábolas para hablar y para enseñar a las personas sobre verdades espirituales, sobre el reino de Dios. Y el reino de Dios no es un reino geográfico como tenemos nosotros acá en la tierra, sino es un reino espiritual, es el reino de Dios. Y la única forma de ingresar a ese reino es teniendo a Jesús en el corazón. Por eso la Biblia habla tanto y da tantas referencias como que Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre, ¿sí? Solo a través de Jesucristo es que tenemos entrada a la presencia de Dios, al reino de Dios, ¿sí? Y esta historia la podríamos separar en 3 o 4 partes, ¿sí? La primera parte podríamos decir que habla sobre la siembra y habla sobre el trigo y la cizaña, y dice que el trigo representa a los hijos de Dios, ¿sí? Y la cizaña representa a los hijos del diablo. Y el Señor es muy claro, o sea, no hay grises para Dios, no hay intermedios, o somos una cosa o somos otra, ¿no? Y la pregunta es: ¿qué soy yo? ¿No? Yo creo que la pregunta que nos podríamos hacer, la primera pregunta es: ¿yo estoy dando frutos? Porque la Biblia dice que por sus frutos los reconoceréis. O sea, los frutos hablan de nosotros. Dice la Biblia que un árbol bueno da buenos frutos y un árbol malo da malos frutos, ¿sí? Entonces, ¿qué hablan nuestras obras, nuestros frutos, nuestro carácter?
¿habla que somos hijos de Dios o no? Y si hoy te das cuenta que tu vida no está en buenos caminos, que tu vida no da buenos frutos o directamente no da frutos, hoy es un buen día para que te puedas arrepentir y volver a Dios, pedirle perdón y que Él pueda transformar tu vida, ¿sí? La segunda parte que podríamos dividir esta enseñanza es en el crecimiento. Los ángeles le dijeron, Señor, ¿querés que vayamos y arranquemos la cizaña? Y el Señor dijo, no, deje que crezcan juntos, porque cuando son pequeños brotes, cuando son chicos, son muy parecidos. Y dice, pueden arrancar alguna espiga de trigo, pueden arrancar con la cizaña. Entonces dejen que crezcan juntos. Y de esto vamos a hablar hoy, ¿no? Del crecimiento. Y el tercer punto que podríamos hablar, que no lo vamos a hablar, pero lo vamos a mencionar, es cuando venga la siega, ¿sí? Pronto, sabemos que pronto el Señor vendrá y mandará a sus ángeles y a todos los hijos del diablo, a todos los que son cizañas, van a ser echados en el fuego eterno, en el infierno. Y los hijos de Dios que representan en esta parábola al trigo, que son los que dan frutos y buenos frutos, nos iremos con el Padre Celestial, ¿sí? Pero como les decía, hoy quiero que veamos un poco el tema del crecimiento. Como les decía, cuando crecen y brotan son muy parecidos y son muy tiernitos y son muy frágiles, ¿sí? Cualquiera que siembra sabe que cuando los brotecitos son chiquitos son cuando más hay que cuidarlos del frío, de las tormentas, de la lluvia, porque aún una lluvia fuerte lo puede arruinar y se cuida. Y entonces el padre dice, no, dejen que crezcan, ¿sí? Y Dios usa muchas veces también la cizaña para pulir el carácter de nosotros, ¿no? Para que nuestro carácter sea forjado. Pero yo creo que cualquiera de nosotros que siembra, que pone una plantita, espera frutos. Hoy con mi esposa estuvimos plantando unas plantas que son frutales, unas plantitas, unos plantines, que en realidad lo pusimos de semilla, que de papaya. Papaya es es un fruto que muchos lo conocen, ¿no? Y nosotros estamos esperando que de acá a un tiempo, como también tenemos otros plantines de naranja y de limón, estamos esperando que de acá a 1 año, 2 años, 3 años, dé frutos. O sea, nosotros esperamos, la cuidamos y largamos y esperamos frutos. Y si el día de mañana esa planta no da frutos, las vamos a sacar porque es improductiva, ¿no? Eso es lo natural que haría cualquiera de nosotros. Y Dios también espera de sus hijos frutos, espera de su creación, espera cosas Dios, ¿no? ¿Y por qué dejar a una persona que siembra un campo, cuando tiene cizaña, tiene suyo, tiene maleza, esa maleza le está consumiendo a la tierra minerales, le saca agua, le saca un montón de cosas que necesita la otra planta? Así que lo más justo y lo más razonable es que esa maleza sean arrancadas. Pero Dios en su misericordia mantiene hasta lo último, porque le da hasta lo último momento, le da la oportunidad Dios al hombre de que se arrepienta. Pero ¿quién sabe cuándo es el último día, no? Nadie sabe cuándo te toca a uno partir, o cuándo sea el momento que venga el Señor. Así que lo mejor que podés hacer hoy es volverte a Dios y pedirle a Dios que te ayude a crecer y a dar frutos. Dice en 1 Corintios 3:7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.
la palabra de Dios dice que Dios es el que da el crecimiento. Ahora, Dios, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, a vos sí y a vos no, y elige. No, no, no. Dios nos da la misma oportunidad a todos. Por eso Jesús dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que Dios dice, lo que el Espíritu dice. ¿Sí? Entonces, tenemos que oír. Si vos oís lo que Dios dice y obedeces, vas a dar frutos. Pero si vos no oís y no haces caso, no vas a dar frutos. Entonces Dios da el crecimiento, ¿sí?, a aquellos que los buscan, a aquellos que lo quieren, a aquellos que obedecen, a aquellos que tienen un anhelo en su corazón por crecer, por ese anhelo por agradarle a Él. Muchas veces, aún con errores, hay veces que nos equivocamos, pero Dios ve en la motivación de nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay una motivación de conocerlo más a Él, de amarlo, de cambiar, de ser diferente, de agradarle a Él, llevar una vida que le agrade a Él. Entonces, si tenés un corazón correcto, si tenés un corazón enfocado en Dios, si Jesús es el centro de tu corazón, tu vida va a crecer, tu vida va a dar frutos, ¿sí? Y cuando llegue el momento, te irás con el Señor, ¿sí? Ahora, hoy la iglesia está pasando, como toda la sociedad, un tiempo especial donde no nos podemos reunir. Y muchas veces en la iglesia, como en todos lados, nosotros convivimos con un montón de gente que ama a Dios y busca a Dios, pero también hay gente que son cizaña, porque están en todos lados. Y esto no es porque lo diga yo, sino porque esto lo dice la Biblia, esto lo enseña la Biblia. Así que nosotros tenemos que aprender a convivir, ¿sí?, con esas personas que no les interesa o no quieren o no escuchan, pero también en la iglesia, y hablo en la iglesia en general, en la iglesia universal, ¿no? Hay mucha gente que viene pero no da frutos, que viene, escucha, pero después vive la vida como le parece o hace lo que quiere y no hace caso a Dios. Entonces vemos que hay muchos que no dan frutos, pero porque no obedecen a Dios o hacen lo que les parece, ¿no? Y esto es algo que nosotros tenemos que corregir. Y en este tiempo que no nos podemos reunir, mucha gente tal vez deje el camino, como tal vez mucha gente se acerque. Porque en estos tiempos nos damos cuenta de una cosa, o mejor dicho, hoy se nota mucho más, se va a notar mucho más la diferencia entre el que busca a Dios, el que tiene un corazón sano, un corazón limpio, que es trigo, que da fruto, de aquel que no da frutos. ¿Por qué? Porque el que no da frutos, antes por ahí venía y se mantenía con algo de lo que recibía. Pero hoy es la presencia de Dios, es el buscar a Dios, es la palabra de Dios lo que te va a mantener, lo que te va a hacer crecer, lo que te va a hacer seguir dando frutos. Entonces es muy importante reunirnos, es muy importante que puedas asistir a una célula, es muy importante congregarnos, pero ni la célula ni el congregarnos puede reemplazar a la presencia de Dios, no puede reemplazar la búsqueda personal de Dios. Entonces, en estos tiempos, yo creo que Dios está limpiando mucho su iglesia y está preparando su iglesia para un avivamiento. Pero Dios va a poder derramar ese avivamiento, esa unción
es llamar a los obreros de la última hora, a esa gente que está preparada y que quiere agradarle, que quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, hoy más que nunca se va a notar y va a haber una diferencia mayor. Y eso se va a notar por la búsqueda de Dios, por la búsqueda de cada uno. Y Jesús lo explica muy bien. Él habla en otra parábola, en Juan 15, 5. En realidad en Juan 15 habla todo de la vid, de la planta, ¿no? Pero el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Y este versículo es tan clave para entender esto, ¿no? Que Él es la vid, Él es la planta, Él es la raíz. Él es por donde viene toda la savia que necesita la rama. Todo lo que necesita ese pámpano, esa rama, viene del tronco que es Jesucristo. Una rama separada de la planta no puede dar frutos. Por eso Jesús dice, y esta es la clave, permanecer en Jesús. ¿Y cómo permanecemos? Buscándolo, orando, rindiendo nuestro corazón delante de Él, obedeciendo su palabra. Eso es permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer en Jesús. Por eso Él dice, si permanecen en mí y yo en ellos. Porque es un ida y vuelta, yo permanecer, vos permanecer en Cristo, abrazado al Señor, y que Él permanezca en nuestro corazón. Que Él sea el centro de nuestro corazón. Que Él sea todo para nosotros. Y cuando Él es todo para nosotros, es que nuestra vida crece y da naturalmente da frutos. ¿Y qué son esos frutos? Cambios. Como dice la palabra, el que mentía ya no mienta más, el que robaba no robe más, el que era de un carácter explosivo ya no es explosivo, el que era un egoísta ahora no es egoísta, sino empieza a compartir con otros. Esos son frutos naturales que se empiezan a dar por estar en comunión con el Señor. Y eso es lo que el Señor viene a buscar. El Señor cuando venga va a ver los frutos. Si has dado frutos, si tienes frutos o si sos un tallo seco sin fruto. Porque la maleza es eso, es algo sin fruto, algo que está molestando a la planta que sí da fruto. Es alguien que le está robando luz, aire, minerales a la tierra y no produce nada. Tu vida tiene que producir frutos y frutos agradables al Señor. Y el secreto, que no es ningún secreto porque está en la Biblia, es permanecer fiel al Señor, es estar bien ligado a Él y que Él esté bien ligado a nosotros. ¿Sí? Es la forma de crecer, es la forma de dar frutos. ¿Sí? Por eso la iglesia hoy está viviendo días especiales y creo que ya la iglesia no será la misma. Creo que vienen muchos cambios para la iglesia, como para toda la sociedad, vienen cambios. Y el mundo está alterado y el mundo muchas veces no sabe ni para qué lado tomar. Pero si nosotros estamos parados sobre la roca, nuestra vida estará firme. Podrán venir tormentas, podrán venir vientos, podrán pasar muchas situaciones, pero nuestra vida, nuestra familia no se va a caer porque estamos fundados sobre la roca. Hoy es día para que te pares sobre la roca que es Jesucristo. Hoy es día para que hagas al Señor el centro de tu vida, el centro de tu corazón. Hoy es día para que te vuelvas a la oración, a la palabra,
porque va a ser lo único que te va a mantener firme. Y si mañana vuelve la iglesia, gloria a Dios. Y si mañana podemos hacer reuniones como hicimos siempre, gloria a Dios. Pero no puede, tu vida espiritual no puede depender si hay reuniones o no hay reuniones. Si hay una célula o no hay una célula. Tu vida espiritual depende de la comunión que tengas con el Señor, de la comunión que tengas con la palabra, con la obediencia a la palabra. ¿Sí? ¿Qué pasaría si mañana viniera una persecución? Si se levantara un gobierno, sacara una ley que dijera no hay más iglesia, ¿qué pasaría con nuestras vidas? El que está agarrado de Dios va a seguir con el fuego encendido, va a seguir obedeciendo. Como aunque haya persecuciones, aunque pase lo que pase, nuestro corazón tiene que estar firme en el Señor. Por eso, si estás bien agarrado del Señor, te animo a que no te sueltes nunca del Señor, que te abraces cada día más fuerte de Él, que cada día te enamores más de Él, que cada día le obedezcas más. Y si tu vida estaba media tibia y media acá y media allá, te animo a que no juegues, que te vuelvas a Dios de todo corazón, que permanezcas en el Señor firme en el Señor, ¿sí? Que obedezcas la palabra de Dios. Y si nunca has sabido de esto, bueno, hoy lo estás sabiendo, que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y que el que elige sos vos. Vos podés elegir hoy ser un hijo de Dios. O podés seguir en tu vida. Pero quiero que sepas lo que dice la palabra de Dios. Que un día, y ese día está muy cerca, el Señor mandará a sus ángeles. Fíjate una cosa, que Dios no dice mandará a sus hijos o a sus siervos que digan, porque ¿quién de nosotros puede decir este sí o este no? Pero Dios, que es un juez justo, Él sí va a separar lo bueno de lo malo, va a separar el trigo de la cizaña. Hoy estás a tiempo de volverte a Dios, hoy estás a tiempo de empezar a obedecer a Dios. Así que yo quiero orar por tu vida para que hoy más que nunca te vuelvas a la oración, a la palabra de Dios, y que oremos para que pronto podamos volver a reunirnos, podamos volver a tener culto, podamos volver a tener célula. Pero mientras tanto vamos a seguir creciendo y vamos a seguir dando frutos, porque si el Señor está en nuestro corazón, Él nunca deja de crecer. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Padre Santo, porque tú nos das la oportunidad de poder cambiar. Tú nos das la oportunidad a cada uno de nosotros de poder dejar los malos caminos, arrepentirnos y volvernos a ti. Señor Jesús, tú dices en tu palabra que si nosotros permanecemos en ti y tú en nosotros, llevaríamos muchos frutos, Señor. Y eso es lo que queremos. Queremos que nuestras vidas, Señor, sean como esa espiga de trigo que está llena de granos. Así, Padre, que sea nuestra vida llena de granos, Señor, llena de frutos, y frutos buenos, y frutos que permanezcan para siempre, frutos que sean de bendición, Padre, para otros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por los que estaban desanimados, Señor, por los que estaban un poco tal vez confundidos, Padre, para que ellos se vuelvan a ti de todo corazón, para que ellos corran a tu presencia, para que eso, Señor, el fuego, Señor, se vuelva a encender en sus corazones. Padre Santo, en el nombre de Jesús, levanta tu pueblo, levanta tu iglesia, Dios, levántala, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Yo te ruego, Padre, por cada familia, por cada hermano, Dios, para que ellos ahí en sus casas puedan hacer cultos familiares, para que ellos tengan esos devocionales contigo, Dios, Señor, para que, Señor, la unción y la presencia del Espíritu
Espíritu Santo llene sus vidas, llene sus casas, que cada vez que ellos te busquen a ti, tu presencia esté ahí con ellos, Señor, bendiciéndolo, Dios. Señor, y yo te ruego también, Señor, por los que han estado apartados, Señor, por los que, Señor, hoy quieren volverse a ti, por los que hoy, Señor, abren su corazón a ti y te dicen, Señor, ven a mi vida, Señor Jesús, ven a mi corazón, Señor, sé el centro de mi vida, Señor Jesús. Yo te ruego por esos bebés espirituales, para que tú los bendigas, para que tú los fortalezcas. Yo los curo bajo la sangre de Jesús, y yo te ruego, Padre Santo, Señor, que tú los abraces con tu amor y con tu misericordia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, que ninguno de la iglesia se quede sin dar fruto, Señor, y que toda la gloria sea para ti, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, Señor, y oramos para que pronto podamos volver a tener reuniones, que pronto podamos volver a reunirnos, Dios. Señor, termina, Señor, con este coronavirus, Señor, sécalo en el nombre de Jesús, que se termine todo esto, Padre, Señor, y podamos volver a evangelizar, a hablar de ti, Señor, a predicar la palabra, Dios, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Pero mientras que llegue ese día, Dios, Padre, que tu iglesia, Señor, te busque apasionadamente, Dios. Padre, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, que Dios llene tu corazón